¿Qué tal? Aquí he estado viendo desde las 7 de la noche, he oído a todos, estoy entusiasmada. Qué bueno que nos hayas hecho, nos hayas acompañado en esta experiencia y la verdad Sí, es... está muy interesante, la verdad no me lo esperaba, no sabía que tenían este programa y veo que además hay muchos WhatsApp de gente que comenta. Está muy interesante, muy bien, yo no sabía, yo te escuchaba en la octava. Pues sí, ya dejamos por ahí, pero mira, estamos aquí. Pero tenías 2 horas a mediodía y 2 horas en la noche. Sí, tenía el programa de 1 a 3 de la tarde y luego el de en la noche, pero mira, yo oía todo. andamos, sí, muchas gracias, Yuriria. Hoy estamos aquí, Sol Ángel, Julio Alejandro y tu servidor, estamos aquí entrevistando y platicando. Julio Alejandro, ¿puedes, por favor? Pues la pregunta que nos realizábamos, ¿cuál es la diferencia? Encantada de verlos, digo, ya los estuve viendo toda la tarde. Sí, muchas gracias. Julio Pero Alejandro. ahora ya me toca intervenir también. Sí, también. Claro. Nos da mucho gusto, a mí me encanta poder platicar y entender, aprender de ti, maestra. Y bueno, pues para empezar, ¿cuál es la diferencia, si nos pudiera contar, entre gastronomía y culinaria? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me permitirían ustedes que haga una pequeña introducción? Sí, porque claro. Yo llegué a estos conceptos a través de una experiencia. ¿Se puede? Sí, claro, adelante, sí. Bueno, perfecto. Entonces, la introducción es simple. Yo me fui a principios de los 80 a Francia. Hice mi doctorado, soy antropóloga, y después, para quedarme, concursé para ser diplomática. Fui diplomática varios años, y cuando ya me iban a mandar a no sé qué país, dije, no, yo no me voy de este país sin dejarles a los franceses la prueba de que la cocina mexicana es maravillosa. Porque lo único que vendían, estoy hablando de todos los 80s y la primera mitad de los 90s, vendían Tex-Mex, que era francamente repugnante. Y rápidamente digo, una anécdota, una tarde, ya nochecita, que es la hora de la cena en Francia, estaba un grupo de jóvenes en una esquina y dijeron, ¿y qué tal que fuéramos a comer a un mexicano? Y los otros dijeron, ¡guau! ¿Qué? Ni de broma. Eso me decidió completamente a poner un restaurante. Y puse un restaurante en el año 96 que traspasé, digamos, el local y esto, porque no traspasé la marca ni lo mexicano. 10 años después, estuve en París, cerca a una esquina del Centro Pompidou, 10 años, un restaurante mexicano que estuvo en 18 guías, donde los que van a calificar el restaurante son todos como el espantoso señor de Ratatouille, que llegan muy enojados y que entonces pueden destruirla a uno. Estuvimos en 18 guías, cociné todo ese tiempo, tuve un equipo maravilloso, y a escuchar a todos estos chicos, sobre todo hay muchos jóvenes de los que entrevistaron en varias partes del mundo haciendo la experiencia que yo también hice, y bueno, traspasé el restaurante y me regresé a México 10 años después de tener el restaurante. Pero lo que quiero decir es que esta experiencia fue muy importante, porque cuando uno está cocinando todos los días, manipulando sustancias, materiales, oliendo, sintiéndolas, uno piensa. Es imposible hacer todo eso de una manera mecánica. Entonces, allí me di cuenta de muchas cosas que tienen que ver con la historia de las cocinas del mundo. ¿Cómo fue posible que descubrieran los seres humanos que un ajo se come? ¿Cómo fue que inventaron esto o lo otro, o descubrieron y después seleccionaron y todas las especias, etcétera, etcétera? Bueno, entonces, este proceso hizo que cuando en el año 2000 se estaba discutiendo, un poquito antes, en el 99 estaba, desde el 98, pero en el 99 sobre todo, la UNESCO estaba discutiendo si los patrimonios inmateriales de la humanidad eran la danza, la tradición oral, la literatura oral, y bueno, la escrita por supuesto también, pero la música y un montón de cosas,
independientes de los patrimonios materiales y de los patrimonios naturales, ¿no? De la naturaleza. Y cuando estaba en el yo dije, pero si la cocina es un patrimonio cultural, es todo un proceso de la inteligencia y de todos los sentidos que están comprometidos en la cocina. Entonces es muy importante que reconozcan las cocinas del mundo como patrimonio de la humanidad. Entonces, en este proceso volviendo a la pregunta que me hizo Julio, ¿cuál sería la diferencia entre cocinas, culinaria y gastronomía? Bueno, llegué a lo largo, porque además, claro, sigo siendo antropóloga y hice mi doctorado sobre antropología de la alimentación allí en Francia. Entonces me di cuenta, no es que yo inventara y conceptualizara sacándomelo de la manga, sino que me di cuenta haciendo exámenes, investigaciones filológicas y filosóficas también sobre estos conceptos, que se usaban mucho como sinónimos. O sea, si están escribiendo un texto y dicen cocina, al rato le ponen culinaria para no repetir cocina, y después le ponen gastronomía para no repetir culinaria y cocina, y los usan indistintamente. Pero no es cierto. Y no es cierto porque todos los pueblos del mundo tienen cocinas. No hay uno solo que no tenga una cocina. Es más, la cocina construyó al ser humano. El lenguaje y la cocina son los dos elementos culturales que construyeron lo humano del ser humano. Es una especie de retroalimentación que se hace a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso, las cocinas empiezan junto con lo humano, nada de que empezaron con el fuego. Empezaron miles de años antes. Porque ya es cocinar, recoger una raíz, quitarle la tierra, pelarla, molerla con una piedrita y hacerla masticable, y sobre todo para los ancianos, que había ancianos desde que empezó la humanidad, y niños que no tienen dientes, y masticarles y darles este alimento. Entonces, esto ya es cocinar. Y todos los pueblos tienen cocinas. La culinaria, por su raíz latina, que es de culis, que también es la raíz de cocina, que quiere decir transformación, al grado de que un cementerio, ¿verdad?, es un coccinum, es decir, es un lugar donde se transforman los cuerpos que entierran, se transforman en otra cosa. Entonces, las cocinas transforman, ¿y transforman para qué? Para hacer atractivo a los sentidos lo que se va a ingerir y aprovechables por el cuerpo. Y la culinaria, que es el arte, el arte de la cocina, viene a ser ese momento prodigioso en el que se sale de lo cotidiano. El arte es algo que es la vida misma, pero se sale de lo cotidiano. Y se sale de lo cotidiano porque usan los elementos más raros, más difíciles de encontrar. Bueno, cuando ya hay monetización serían los más caros, pero los más especiales y lujosos como ingredientes usan una enorme cantidad de mano de obra y lo hacen para muchísimas personas. Entonces, la culinaria son actos festivos, rituales, que siempre tienen una periodicidad y que tiene que ver con fiestas, sean religiosas o sean también civiles, porque por supuesto existen. Y la gastronomía es un hecho totalmente histórico que aparece con la acumulación de capital, cuando hay mucho dinero, grandes cortes, enormes cantidades de cortes que necesitan ser alimentadas, ya hay una división en clases, y entonces lo que hacen es que contratan a una enorme cantidad de personal, pero quienes cocinan son las mujeres. Porque si recuerdas la película Vatel, es un director de orquesta, el chef es un director de orquesta, de lo que tú quieras, de orquesta de instrumentos musicales o de orquesta de cocina. Él coordina absolutamente todo y produce algo extraordinario que ofrece a los grandes mesas de banquetes y etcétera. Y los primeros actos gastronómicos están en Persia y en Egipto. Y no en Francia. Entonces, a mí me parece muy importante
que cuando uno está escribiendo, hablando, dando clases, en fin, no confundir, es como decir la palabra especies en vez de especias. Claro. Que a los jóvenes hay que hablarles bien para que nos entendamos todos y para que puedan también distinguir, ¿no?, unas cosas de las otras. Claro. Entonces, bueno, pero al hacer todo esto, ¿qué fue lo que yo pensé que era importante? Estuve trabajando en eso, tengo muchas publicaciones al respecto, pero lo importante era la declaración de las cocinas como patrimonio de la humanidad. Sí. Las cocinas que, yo decía, bueno, ¿qué es lo que necesita una cocina para existir? Necesita elementos con que hacer la cocina. Uh-huh. Ahora, la creatividad humana, que es infinita y que de los mismos elementos puede hacer una enorme cantidad de versiones distintas, y eso lo demuestran muy bien las cocinas, porque en ecosistemas igualitos no salen cocinas iguales. De desiertos salen cocinas distintas. Y esa es la maravillosa creatividad humana que no tiene fin. Bueno, eso es lo que hay que premiar, pero esa creatividad humana no sirve sin los ingredientes. Y entonces, en todo este proceso, claro, las grandes civilizaciones se basaron en policultivos, es decir, en la siembra simultánea de plantas simbióticas entre ellas, homostáticas por ahí, que en el suelo se complementan mutuamente en vez de robarse los nutrientes, en fin, y que también se complementan en el paladar. Uh-huh. Es fundamental este concepto porque la idea de que yo la lancé en una conferencia que di en un salón de la UNESCO, el número 2, que es muy grande, cuando dije las cocinas del mundo deben ser tomadas en cuenta como patrimonio inmaterial de la humanidad, era diciendo porque para ser declarados los patrimonios se necesita que el gobierno que los proponga se comprometa a las medidas de salvaguarda de ese bien inmaterial. Sí. ¿Y qué es lo único que puede salvar a las cocinas mexicanas de su desaparición? No el maíz. Yo estoy con el maíz sin maíz no hay país, por supuesto, pero no es el maíz, porque el maíz nunca creció solo. Uh-huh. Esos son los monocultivos impuestos por la FAO con la Revolución Verde. Uh-huh. Siempre el maíz creció en toda América Latina como un policultivo al lado de sus complementos alimenticios, es decir, el frijol, que por cierto todos los cereales tienen un complemento de leguminosa, que es la que tiene las proteínas, vegetales, sí. Y tienen los otros, las vitaminas. Nosotros tenemos en la vitamina C, tenemos el tomate, los chiles, tenemos otras cosas, pero además la milpa no solamente tiene 3 ingredientes, tiene al menos 5. Tiene el maíz, que crece recto, el frijol, que se le enreda alrededor y cuelgan las vainas y no se pudren, una cucurbitácea de muchísimas especies que tenemos en nuestro país, y bueno, que las hay en América y en el mundo. Esas cucurbitáceas extienden su follaje impidiendo que se evapore el agua sobre la tierra, y además que crezcan las malas hierbas. Crecen estos maravillosos frutos, y también se ponen los tomates de todas las especies de tomates alrededor la milpa por donde ve el sol, porque maduran solo con el sol, y también ponen los chiles porque los chiles son insecticidas naturales. Crece la mata de chiles y impide que los insectos ataquen a las plantas. Pero además las milpas, porque en México hay milpas de desierto, milpas de aguas saladas, por supuesto milpas de alturas increíbles, ¿no? Hasta de 3,000 metros, milpas de valles, hay milpas de todas. Bueno, todas esas milpas dieron el lugar a las cocinas del mundo. ¿Y cuál era la iniciativa? Termino con eso. Era que si México presentaba su candidatura, gracias a esta creatividad humana maravillosa que hemos visto, que siguen muchas otras personas a través del mundo y la llevan, entonces lo que había que salvaguardar, ¿qué era? La milpa, las milpas.
porque eso es lo que hace posible la cocina mexicana. ¿Y cómo se salvaguardaba? Impidiendo que entrara en el Tratado de Libre Comercio. ¿Y eso cómo? Como hizo Francia cuando entró en el mercado común europeo. Dijo, mis películas, mi teatro, mi cultura no entra en el mercado europeo. Es una excepción cultural. Bueno, es lo que decir, perdón, fui muy larga. No, está muy bien, muchas gracias. Dinos, por favor, Yuridia, además estamos aquí escuchándote como alumnos en clase, estamos escuchando a la maestra. Así es que muchas gracias. No, pero dinos, por ejemplo, en este caso, ¿qué alcance tiene que la cocina mexicana haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad y qué entretelones ha habido en todo esto? Ay, bueno, ese es el dolor de cabeza que no me deja vivir, sí. Pero no me voy a morir sin que se resuelva. Resulta que cuando hicimos esta propuesta, no se entendió correctamente y entonces se pensó que lo que se iba a premiar era el trabajo de, una playa de chefs, sobre todo hombres, conste que hay porcentualmente son muchos más los hombres que las mujeres. Y que eran ellos con una creatividad europeizada que, por cierto, la Nouvelle Cuisine Française se japonizó en su manera de preparar los platos, de exhibirlos, quiero decir. Su cocina quedó igual, pero la exhibición minimalista, entonces empezaron a hacer esa nueva cocina los franceses y de ahí la sacaron los chefs mexicanos también para hacer mini platos muy adornados, muy bonitos, muy caros, por cierto, pero uno se queda siempre con hambre. Pero como me dijo doña Abigail, la dueña de este restaurante oaxaqueño divino, que me dijo cuando fueron a Francia, que yo fui anfitriona de este evento, le dije, pero usted presenta así la cocina. No voy a mencionar nombres, pero un chef conocido me dijo, es que tú hace mucho que no vives en México y no sabes cómo evolucionó la cocina mexicana. Y doña Abigail me dijo, mire señor, yo no sé, pero la cocina mexicana se hace bien bañadita. Claro, porque las salsas mexicanas son unas salsas que no están cargadas de grasa. Las salsas que son a base de pura grasa se ponen pocas, pero las mexicanas son hierbas, son maravillosas. Entonces, si te pones 3 gotas de salsa, 4 gotas de un mole maravilloso, ¿verdad? En una chirrisquita de frijoles y 3 totopos, digo, eso no es la comida mexicana. La comida mexicana también es la cantidad. Es todo va junto. Es decir, todas las cocinas son una totalidad maravillosa que, como dijo el profesor que habló hace rato, no se pueden comparar entre ellas. Y lo único que hay que hacer es que todos los países del mundo tienen que proteger los ingredientes de sus cocinas. Entonces, ¿qué pasó con la declaratoria? Primero, se presentó la declaratoria en manos de unas personas que no entendieron la idea que era poner como medida de salvaguarda la protección de la milpa compleja. Porque mucha gente cree que milpa es un sembradío de maíz. Entonces la milpa compleja, el policultivo tal y cual, no lo pusieron. Y cuando la UNESCO reconoció 10 años después de mi iniciativa, que fue en el año 2000, incluso la jornada sacó un suplemento, ahí está, para que el suplemento especial sobre esto, el 2 de febrero del año 2001, en el año 2010 reconocen a la cocina mexicana. Y al mismo tiempo ya había entrado la idea a los franceses, a los pueblos mediterráneos, y de que ahora, hay muchas más cocinas que lo han hecho. Pero los mediterráneos protegen sus cultivos, protegen las vides y protegen los los olivos, pues. Entonces, eso no pasó. Ahorita estamos en un momento gravísimo porque se dejó esto. Han proliferado los monocultivos que, para que un monocultivo exista, necesita fertilizantes. Una milpa no necesita fertilizantes, porque toda la hierba, el zacate, lo que sea, se queda ahí, se pudre ahí y vuelve a entrar el nitrógeno a alimentar la tierra. Entonces,
Los monocultivos necesitan fertilizantes, necesitan insecticidas, necesitan trabajo mecanizado. Entonces, si este país todavía estuviera empleando tanta mano de obra que se va a los Estados Unidos en cultivar milpas, no solo es un cultivo para el mercado interno, sino para la exportación, y a la vez es una educación de vida, de ética y de amor. Pues vaya que son muchos los aspectos que se pueden ver en todo esto que estamos platicando, Yuriria, y además creo que en estos días vamos a tener oportunidad de seguir platicando porque hay muchos temas que nos están convocando a la difusión informativa y a la organización, gracias. Sobre todo en este terreno. Entonces, pues muchas gracias, Yuriria, por esta oportunidad. Gracias a ustedes, porque como se puede entender por mi tono y de emoción que le pongo, estoy muy comprometida con esto y me encanta la posibilidad de compartirlo y de luchar juntos por todo esto. Ya tendremos oportunidad de seguir. Gracias a ustedes y gracias a Sol y a Julio Alejandro. Muchas gracias a ti, querida Yuriria. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego.